Ya está disponible la nueva Microsoft Store en Windows 10 y puedes instalarla sin ser insider, pero también hay una nueva actualización para Windows 11 en el canal DET y llegará una nueva app para Microsoft Defender. Esto y más, vámonos con esa intro y comenzamos. Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un sensacional tutorial. También es un video noticias, todo prácticamente integrado. Quiero destacar de primera mano, ya vámonos al grano con todo, que el día de ayer se anunció que la tienda de Microsoft, la versión actualizada que está ahí en Windows 11, la nueva Microsoft Store, llegará sí a Windows 10 en el programa Insider, que prácticamente pues sabíamos que iba a llegar, pero como es clásico siempre llega a los de programa Insider, así es que el día de ayer ya estuvieron recibiendo esta actualización en su cuenta oficial de Rudy Wing. Ahí marcaron que sí, para Windows 10 del programa Insider ya está comenzando el despliegue para la nueva Microsoft Store, y lo hace con el nuevo diseño, nueva búsqueda mejorada, también la SAT Win32. Vámonos ya al grano de manera totalmente express, porque sin duda obviamente quieres obtener esto. Y si bien es cierto, ayer se anunció que ya está disponible para Windows Insider que ejecuten la versión 21H2, que localicen ahí en la tienda, buscar actualizaciones desde la Microsoft Store y ya les aparece, ya se puede actualizar lo que es esta nueva tienda en Windows 10 Insider. Pero si no es tu caso, déjame decirte que te traigo el tutorial efectivo. Ya estamos aquí en Windows 10, para nada es versión Insider. Lo que vamos a hacer es descargar la versión actualizada de la Microsoft Store desde un enlace que te voy a estar dejando en Mega abajo en descripción, y básicamente comprobamos que en efecto estoy ahí. Tengo la antigua tienda de Microsoft Store, la clásica, la que todos conocemos ahí en Windows 10. Bueno, una vez que ya tengo todos estos archivos, los he comprimido y los tengo en la carpeta de descargas, así tal como los tengo yo, de esta manera. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a abrir PowerShell. Así es, vamos a abrir lo que es PowerShell. Ahí, por ejemplo, si escribo el comando dir, puedo observar que tengo todas las carpetas de usuarios, llámese por ejemplo la de escritorio, documentos, descargas, todo esto. Y bueno, la forma más rápida de poder acceder a instalar esta clase de paquetes es dirigirnos con el comando cd hasta descargas. Ojo, y una vez ahí escribiendo cd descargas, ok, ahí de momento ya tengo lo que son los comandos, los cuales también te voy a estar dejando abajo en la descripción. Los tengo escrito en un notas para que sea algo más rápido, así es que ¿qué es lo que hago? Simplemente copiar el primero, porque es necesario instalar primero Microsoft UI XAML 2.7. es lo primero que se debe de hacer, porque si no te va a tirar un error. Así es que copiamos ese primer código. ¿Qué es lo que hacemos? Le damos ahí pegar y un enter. Comienza el proceso de la instalación ahí de este marco. Y bueno, finalmente cuando ya se haya instalado, ¿qué es lo que hacemos? Ahora instalo el siguiente paquete, que es ya la versión actualizada de la Microsoft Store. Así es que finalmente añado ese paquete, le doy nuevamente ahí pegar y le doy enter, y este proceso dura alrededor de prácticamente nada. Ya estará completamente actualizado la Microsoft Store a la versión rediseñada que tenemos ahí en Windows 11. Así es que esto es lo que se debe hacer. Finalmente salimos ahí de PowerShell y le damos y aplicamos un reinicio. Así es que esperamos ahí a que se reinicie todo esto. Y ya, ojo, que ya de este modo estarás observando que ya tengo la nueva Microsoft Store desde Windows 10 y no soy insider. Así es que esto está maravilloso. Ya puedes utilizarlo ahí, puedes descargar por ejemplo el TikTok. Ahí prácticamente puedes observar que está todo basado en código XAML UWP en lugar de WebView. Y bueno, obviamente mejora el rendimiento, se mejora. Desafortunadamente Microsoft no planea llevar el subsistema de Windows para Android a la tienda de aplicaciones en Windows 10 por ahora. La compatibilidad con Android seguirá siendo exclusiva de Windows 11. Y bueno, de momento pues ya lo tenemos, así es que se mejora la velocidad de descargas y podrás administrar fácilmente las aplicaciones instaladas. Y podrás, por ejemplo, ir, si localizo el VLC y lo instalo, que es una de las herramientas, una de las aplicaciones con Win32 que se han agregado recientemente, pues lo podré estar instalando sin ninguna clase de dificultad. Así es que te voy a estar dejando enlaces ahí abajo en la descripción para que realices
este tutorial. Y vámonos ya con lo siguiente, porque el día de ayer se lanzó la build 22.489 para Windows 11 en el canal DED. Prácticamente correcciones, demasiadas correcciones. Te voy a estar dejando el enlace del blog oficial donde se marca todas las correcciones, no lo voy a estar enumerando, pero lo más, llamémoslo así, enriquecedor es que se añade el apartado de cuenta de Microsoft en la parte de configuración. Se le denomina su cuenta de Microsoft y bueno, te dará acceso rápido a la información relacionada con la cuenta de Microsoft directamente en configuración en Windows 11. De igual manera incluye información acerca de suscripciones a Microsoft 365, enlaces al historial de pedidos, detalles de pago y Microsoft Reward. Así es que están empezando a implementarla en un pequeño conjunto de usuarios, por lo que puede que no veas esta página de inmediato. Y de ahí en fuera que están lanzando algunos paquetes SDK, están ampliando la función DNS sobre el HTTPS en Windows 11 al agregar soporte para el descubrimiento de resolutores designados detallados, y bueno, con el tiempo piensa mejorar la página de configuración. De igual manera ahí agregar el feedback HUD. Así es que no habría muchísimo a destacar. Como he dicho, muchísimas correcciones tanto en barra de tareas, Windows Sandbox, ahí por ejemplo en el explorador. Así es que te voy a estar dejando todo eso abajo en la descripción. Y después tendríamos que Microsoft está trabajando en una nueva app para Microsoft Defender. Si bien sabemos que el día de ayer pues publiqué un video acerca de las actualizaciones de ciertas herramientas como Microsoft To Do, también Winterboard, pues ahora se ha revelado que Microsoft estaría trabajando en esta renovada app para Microsoft Defender. Es una nueva app que abandona el UWP en su renovación. La novedad más importante de esta nueva aplicación es su tecnología utilizada después de adoptar el UWP en el 2017 en la aplicación de Microsoft Defender. Microsoft cambió ahora para hacerla Win32. Su nombre clave es Gibraltar App, donde se puede evidenciar que los archivos utiliza esta nueva app. No hay mucha información al respecto sobre esto, pero observando los resources podemos observar que esta aplicación nos dará un panel unificado donde podremos controlar la seguridad de nuestros dispositivos en Android, en iOS y también en macOS, donde tengas instalado Microsoft Defender, además de la seguridad de nuestro dispositivo también en Windows. Por el momento la versión que se puede instalar desde Microsoft Store no funciona, está dando errores, pero pues seguirán trabajando para mejorarla. Y bueno, ya prácticamente dos noticias totalmente muy rápidas, porque esto lo voy a estar abordando en el canal secundario. Recientemente se lanzó el nuevo navegador Ava Security Browser Pro para Windows, que incluye un VPN y bloquea anuncios. Pues mira, ahí está todo sensacional en cuanto a este nuevo navegador. Los usuarios pueden instalar la versión gratuita y bueno, también hay suscripciones mensuales, como es el caso, obviamente era de esperarse, y los usuarios pueden elegir entre la actualización inmediata al conjunto de funciones Pro y bueno, aprovechar la prueba de 7 días sin necesidad de datos de pago. De todas maneras, esto lo voy a estar abordando en el canal secundario. Y también recientemente Photoshop e Illustrator se estrenan versiones web y permiten editar archivos incluso a usuarios sin cuentas de Adobe. Necesitarás solicitar acceso para intentar probarla, así es que el enlace va a estar abajo ahí en la descripción. Tanto Photoshop Web como Illustrator Web son productos relativamente limitados, solo ofrecen características básicas de edición, pero sigue siendo bastante revolucionario que permitan no solo acceder y visualizar archivos desde el navegador, sino que permitan hacer algunas ediciones incluso a usuarios que no sean suscriptores de Adobe CC. Así es que enlaces ahí abajo en descripción. Finalmente, hasta aquí me despido. Tutorial y noticias, todo complementado aquí. Así es que ya lo sabes, recuerda como siempre suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones y nos veremos hasta la próxima. Master Tutos fuera. Peace out.